Buenas tardes, mi nombre es Nasli Díaz, soy estudiante de ética de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este momento voy a iniciar con las entrevistas acerca del tema escogido para el desarrollo de la actividad. Es acerca de violencia, inseguridad y todos los problemas sociales que estamos viviendo hoy en día. Me acompaña la señora Miriam. ¿Cuántos años tiene, señora Miriam? 67. Para usted, ¿qué es la violencia? Pues es lo que se ha vivido toda la vida. Desde que yo me acuerdo de los 7 años, ha existido una violencia pero tremenda. ¿Sí? En esa época pues eran liberales conservadores, ¿sí? Donde llegaban y asesinaban a todo el mundo, se asesinaban. Entonces llegamos a esta época y todavía, mire, Todavía seguimos en lo mismo. seguimos en las mismas. ¿Usted cree que la violencia tiene, siempre que se vive, tiene un motivo? Para mí, para mí hoy en día, esta violencia tan tremendo es la falta que los hogares se acabaron, las familias se acabaron. Hoy ya no está no está la mami en casa porque tiene que trabajar obligatoriamente, ¿sí? Anteriormente uno estaba en casa y educaba a sus hijos y los esperaba del colegio y todo. Hoy en día no, los niños vienen y quedan solitos en un apartamento, ¿sí? Y si no están, se salen. Y yo he visto muchos casos de madres que los hijos ya hoy en día están vueltos nada, en la calle, con droga, todo, y son unos buenos padres. Pero ¿En dónde cree que la violencia es más frecuente? ¿En el sector rural o en el sector urbano? ¿En las ciudades o en los pueblos? ¿Qué piensa usted? pues yo creo que eso es como a la par. En los campos también se vive. Gracias a Dios ahora usted puede estar en su casa en los campos y ya muchas veces porque antes era muy duro, pero sin embargo existe harta violencia. Se matan por bobadas, ¿sí? Lo mismo que pasa acá en este momento, la inseguridad, que uno le da miedo salir, que porque lo atracan, ¿sí? Eso es a la par. ¿Conoce usted personas violentas? En mi familia no, pero sí conozco en el campo amigos que son violentos, que si usted, pues usted está con ellos, pero en un momento de que usted diga algo, se saltan y pueden pelear Por cualquier motivo. y además hasta matarse. Okay. ¿Cree usted que la educación tiene algo que ver con la violencia? La educación es todo lo que le digo. La violencia, pienso, la falta de los padres, ¿sí? La falta de educación. Uy, sí, la educación y los padres, la falta de padres que los dirijan por buenos caminos. ¿Qué otros factores cree usted que influyen en la educación, aparte de la educación y del acompañamiento de los padres? El acompañamiento, una cosa que sí les digo, los profesores en este momento están influyendo mucho en los hijos de uno, porque ellos le meten muchas cosas a los hijos, que inclusive ya que una libertad, que son libres, que hay que, todo, el profesor hoy en día tiene mucha culpa también de eso, porque ellos los ayudan, los citan a la violencia, que le meten sus ideas políticas y eso no era antes, uno no veía eso en su colegio ni nada, uno tenía su religión, su fe y todo, pero uno sabía respetar, uno respetaba mucho y los padres le enseñaban mucho el respeto para las personas, como también para las instituciones, que no puede hacer uno, que no puede hacer lo otro, ¿sí? Se lo explicaban. Hoy en día no. Hoy en día los hijos cogen por el lado que quieran y nadie les puede decir antes lo demandan si uno los va y los reprende. Entonces se salieron de las manos. Así es. Cuando era pequeña, ¿vivió la violencia en su familia? En mi familia no.
gracias a Dios, yo tuve unos padres muy, muy lindos, hermosos, sanos, con su humildad, pero nos enseñaron lo que somos, nos enseñaron ellos. Por eso le digo que la familia es todo y la educación de un hijo va desde la familia. De ahí arranca todo. Cuando nos decía que a la edad de los 7 años empezó a vivir, digamos, factores violentos, ¿en qué sector de Colombia era? Eso es Jesús María, Santander del Sur. Todo eso era una violencia tremenda. Mataban a las personas, ¿sí? Que si usted era liberal, que los padres de unos les tocaba vivir, no podían salir los padres, mi papá no podía salir al pueblo porque los conservadores lo mataban. Y él era un hombre trabajador que ni se metía con nadie, sino trabajando para su familia y sus hijos, ¿sí? Pero en ese momento los conservadores, perseguían mucho a los liberales. Y tenían, por ejemplo, allá había un señor Efraín González que los conservadores lo mandaban, decían, bueno, vayan, mate ese liberal. Iban y lo mataban. Entonces era tremendo porque mi padre era una persona sana, que no tenía nada de inclinaciones de guerrilla o de bandoleros, porque en esa época era bandoleros, ¿sí? Pero si usted pertenecía a liberales, escuelas, también no los dejaban ir a los pueblos. Entonces la violencia, a nosotros nos trajeron pequeñas para Bogotá, por eso. ¿Qué solución piensa usted que podemos tener hoy en día para mejorar todo el tema de la violencia, para disminuirla? Volver a la familia, volver a que los hogares esté papá o esté la mamá en la educación de los hijos, muy pendiente de los padres, porque es que también los padres hoy en día no les importa a veces de estar pendientes de sus hijos, ¿sí? Les dan plata, bueno, mijo, váyase para allá, vayan a una discoteca. Un joven, usted ve hoy jóvenes de 13, 14 años, 12, en discotecas. Por eso es que ellos ven la vida así tan fácil. Entonces esos jóvenes ya a 14 años usted ya no los puede, ya los padres no lo pueden dominar así tan fácil. El niño desde que nace tiene que ir siendo educado. Entonces la solución se basaría en la familia y en la educación. En la educación, sí, la educación. De la mano de papá, mamá y educación, una buena educación, ¿sí? Por eso hoy en día en mi caso, a mis hijos, yo digo, yo les dejo en buenos colegios, buenas universidades, para que ellos puedan salir adelante. Y yo sé que son personas buenas, ¿sí? La educación y la familia. El núcleo familiar es indispensable. Si no hay familias, es muy duro, porque uno ve todos esos niños, esos jóvenes adolescentes con esa falta de amor, porque papá se separó, porque mi mamá me dejó, porque todo eso es lo que usted ve. Eso es falta de amor. Señora Miriam, muchas gracias. De nada. Y a tus órdenes.